Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Bueno, pues bienvenidos hermanos, tal como habíamos estado anunciando, estamos en la serie El Evangelio de la Gracia, en donde en términos generales esta es la temática que hemos estado cubriendo, ¿verdad? A lo largo de estas fechas, de agosto a septiembre, ahí están las fechas, ¿verdad? El sábado pasado, perdón, el domingo pasado, 8 de agosto, vimos el tema Encuentro con la Gracia. Ya estamos haciendo las diligencias, las configuraciones necesarias para poderlo comenzar a subir a nuestro canal de YouTube. Y hoy mismo nos toca el tema sola gratia, ¿verdad? No es que lo haya escrito mal, ¿verdad? Hoy vamos a entender un poquito de cómo esto ayudó, esta doctrina ayudó al tiempo de la reforma, ¿verdad? Y entonces ya vamos a ver más adelante se les denomina las 5 solas de Martín Lutero. Y sola gratia pues es un idioma latín, ¿verdad? Que ya vamos a ver, pero en términos generales su traducción al español significa solo gracias, solo necesitamos la gracia. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego, el 22 de agosto, próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando un poco de la ley y la gracia Hoy vamos a estudiar el libro de Romanos, ya lo vamos a ver más adelante, desde la perspectiva de la gracia. El próximo domingo vamos a estudiar un poco la ley y la gracia desde la perspectiva de Gálatas en ese contexto bíblico. Y luego ya el 12 de septiembre, ¿por qué nos saltamos del 22 al 12? Porque evidentemente entre esos 2 domingos tenemos nuestra Santa Cena, el primer domingo de septiembre, y el último día de agosto, que es el 29 de agosto, tenemos el impacto misionero, ¿verdad? Es por eso que hasta el 12 retomamos la serie por este medio, si el Señor lo permite, el objetivo de la gracia. Y por último, vamos a cerrar con el 19 de septiembre con el tema dispensadores de gracia. ¿Por qué es importante la gracia? Hechos 20, 17, 38, hay un discurso de despedida que el apóstol Pablo está haciendo en su tercer viaje misionero de la comunidad de Mileto. Él se está despidiendo y en la despedida él reúne a algunos líderes y les recuerda de que él ha tenido un solo mensaje para judíos y griegos. Es decir, que la esencia, él trata como de resumir la esencia del evangelio en un solo mensaje. ¿Cuál es la necesidad del mensaje que se debe de proclamar, de predicar constantemente, no solamente a la gente de nuestro entorno, sino a nosotros mismos? Saber que el evangelio trata de la necesidad de arrepentirme del pecado, ¿verdad? Ese arrepentimiento es como, si me permiten decirlo de esta forma, el arrepentimiento viene a ser como el umbral hacia la gracia. El umbral, imagínense ustedes el umbral de una puerta, ¿verdad? Así, el marco de una puerta. Entonces, ese marco de una puerta es el arrepentimiento que una vez lo atravesamos, nos da acceso a la gracia. Es algo maravilloso. Entonces, tenemos que seguir teniendo esa intencionalidad, esa necesidad de seguirnos arrepintiendo día con día. Arrepentimiento evidentemente no es un pesar por algo que hice mal, sino arrepentimiento en su consideración bíblica es cambio, ¿verdad? Metanoia habla de cambio de mente, de cambio de perspectiva, de cambio de vida. Además de eso, de volvernos a Dios, de acercarnos a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 22 de Hechos 20, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo dice: y ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida, el versículo 24 es el que quiero entresacar, ¿verdad? Pero mi vida no vale nada. Qué lindo que yo me pongo a pensar qué sería del evangelio si como creyentes
tuviéramos esta misma cosmovisión, este mismo pensamiento que tenía el apóstol Pablo, de cuál debe de ser nuestro objetivo dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Nuestro objetivo, uno de los grandes objetivos, a mí hay una palabra que me gusta muchísimo, ¿verdad? Y es la palabra trascendencia. Estamos acá para trascender. Estamos en el cristianismo para trascender. El evangelio no trata solamente de mí. El evangelio trata de que yo sea alcanzado y que yo me convierta en una especie de agente de bendición como lo fue Jonás para Nínive, y que el Señor me use a mí, que el Señor tenga misericordia y forme yo, me tome a mí como ese agente humano para instrumentalizar su plan de redención. Así como tomó a Jonás, así como el Señor tomó a Noé, como el Señor tomó a Abraham, como el Señor tomó a Moisés, a Josué, así como el Señor tomó a cada uno de los 13 jueces que aparecen en la Biblia, así como el Señor tomó a David, como el Señor tomó a Elías, como el Señor tomó a Eliseo, a Mateo, a Juan el Bautista, a Pablo, generación tras generación, Dios está tomando gente de tal manera de bendecir, de alcanzar a otras personas. ¿Verdad? El Señor llena con el Espíritu Santo a personas de tal manera que ellas sean en alguna medida el medio que el Espíritu Santo use para alcanzar a la gente de a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos finales y como nunca necesitamos alistarnos en las filas de los voceros de Cristo. Creo que hay un grupo que se llama así, los voceros de Cristo. Y necesitamos convertirnos en voceros de Cristo de tal manera que sobre todo la gente de nuestro núcleo familiar sea alcanzado. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a tener este pensamiento de Pablo, de Hechos 20:24, y lo leemos entonces. Ahora sí, mi vida, decía Pablo, no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. ¿Qué tarea nos asignó el Señor? ¿Qué tarea le asignó el Señor a Pablo? Y dice la tarea de contarles a otros la buena noticia. Hoy abundan las malas noticias, ¿verdad? En el mundo en términos generales por esta pandemia. Nosotros nos debemos de convertir en personas que constantemente anden contando buenas noticias. Y no hay mejor noticia como dice acá, que la maravillosa gracia de Dios sigue estando vigente, seguimos estando en un tiempo de gracia, y por eso pues estamos abriendo esta serie para empaparnos, ¿verdad? Es una serie que en términos generales, pues tiene el compromiso de capacitarnos adecuadamente para cumplir con la tarea que tenemos por delante. ¿Qué tarea? Ya lo leímos hace un momento, de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios, ¿verdad? Así que, tal como dijimos en el tema pasado, en el tema de apertura, este es un tiempo de gracia. Nadie, absolutamente nadie está condenado. Por muy pecador que sea alguien, por muy fuerte que sea el pecado, nadie está condenado. Este es un tiempo de gracia. Nada más que muchos de nosotros, pareciera ser que mucha cristiandad, lo dijimos el domingo pasado, pareciera ser que muchas veces somos jueces más severos que Dios mismo, ¿verdad? A veces le ponemos, como dicen por ahí, la X a alguien y decir, no, esta persona ya no tiene esperanza, cuando todos, absolutamente todos tenemos esperanza. Dios le dio tiempo a arrepentirse a la misma Jezabel. Imagínense cómo no nos va a dar tiempo Dios a nosotros para arrepentirnos, ¿verdad? Pero también poniendo un poco el equilibrio, la gracia no nos deja de ver, o poniendo ese equilibrio, la gracia también no nos da ese libertinaje. Que nos volvamos tolerantes del pecado. La gracia es la oportunidad. La gracia, veámosla como un poder para vencer al pecado. La gracia nos da el acceso a una nueva vida. Yo le pido al Señor que así como para Martín Lutero, ya lo vamos a ver en un momento, ese personaje sobresaliente de la Reforma, así como él pudo cambiar su vida,
cambiar su forma de pensar a través de la gracia, que así la gracia venga, que cada vez en la medida que vayamos entendiendo la revelación de nuestra gracia, nuestra vida vaya cambiando de una manera extraordinaria, ¿verdad? Que nuestra mente dé un giro de 180 grados y en verdad podamos nosotros considerarnos a nosotros mismos de una manera distinta, ¿verdad? Entonces, hoy este es el tema, sola gratia, ya hablamos que es, no escribí mal, es una palabra, una frase en el idioma latín que significa solo gracia. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, iniciando con la importancia de la historia, ¿verdad? ¿Por qué, por qué esto? Vamos en la introducción vamos a hablar un poquito de una perspectiva histórica para entrar ya al desarrollo del tema a un contexto puramente bíblico, sobre todo en el libro de Romanos. Miren como escribimos acá, se suele decir que la historia es maestra de la vida. Esto tiene vigencia incluso a nivel individual, puesto que con el aprendizaje del pasado, cada uno puede decidir mejor en el presente y planear el futuro. Evidentemente, el pasado es una gran escuela, ¿verdad? Como es acá, es una maestra de la vida. De hecho, hay un presidente, el 26 presidente, vigésimo sexto, no sé si se dice así, de Estados Unidos, que se llamaba Theodore Roosevelt. Él decía una frase que me gustó a mí mucho, que se me quedó un poco clavada en mi corazón, en mi mente, y él dice, mientras más sepas del pasado, mejor preparado estarás para el futuro. Qué lindo, ¿verdad? Mientras más sepas del pasado, más estarás preparado para el futuro, porque el pasado nos enseña qué errores hubieron, ¿verdad? Por ejemplo, si lo pensamos dentro de nuestra familia y ver el pasado de nuestra familia, ¿verdad? El ver los errores que se cometieron dentro de nuestras familias en el pasado nos dan grandes lecciones, ¿verdad? Para que no cometamos esos errores a futuro. ¿Verdad? Entonces, algunas preguntas para reflexionar, porque estamos hablando un poco de historia, ¿verdad? ¿Qué tanto estaremos nosotros familiarizados con el contexto histórico de los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Es importante, ¿verdad? ¿Qué tan familiarizados estamos con el contexto histórico después de los 27 libros del Nuevo Testamento? Y por último, ¿qué tanto estamos familiarizados con los hechos históricos relacionados al cristianismo en estos 21 siglos a partir de Cristo, desde el siglo I hasta el siglo XXI que estamos ahora? En verdad que no vamos a hablar así despacito de cada una de estas etapas, pero en términos generales, un día vamos a abrir, así como lo hemos hecho en otras comunidades de fe, quizá vamos a abrir una serie que hable acerca de la historia de la iglesia cristiana. Creo que esto yo ya he dado esta serie en dos etapas distintas, a dos comunidades distintas, y me parece tan importante que el cristiano actual conozca acerca del pasado, ¿verdad? Porque esto nos llena de identidad. ¿Verdad? Me parece además que nos llena de identidad, refuerza nuestro credo, en qué creemos, ¿verdad? Entonces, en términos generales, esta ha sido la historia, ¿verdad? La iglesia apostólica, no voy a hablar despacito, pero es la iglesia que vemos, la iglesia primitiva, ¿verdad? Que se ve a partir de Hechos hasta Apocalipsis, más o menos lo que ven en negro son el año en que estuvo, ¿verdad? El año 30 después de Cristo al año 100, es decir, que duró 70 años más o menos este periodo. Luego pasamos con la iglesia perseguida, el imperio romano comenzó a perseguir a la iglesia de una manera cruda. Aquí se ven grandes mártires de la iglesia, gente que estuvo dispuesta a entregar su vida por lo que creía, ¿verdad? Es decir, que lo que ellos creían era más importante que su vida misma. Es algo maravilloso cómo esta gente estuvo dispuesta a ser masacrada totalmente, de tal manera de no negar la fe. Qué cosa más tremenda. Luego pasó la época de la Iglesia Imperial del año 313 al año 476. Año 313 en el cristianismo marcó un hito histórico, y es que la religión cristiana pasó de ser perseguida, la religión cristiana pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano en este tiempo de la Iglesia Imperial, ¿verdad? La iglesia pasó de ser perseguida a tener
grandes edificios eclesiásticos, grandes iglesias. Aquí los obispos pasaron a competir por quién tenía más poder en el Imperio Romano, quién tenía más iglesias más estructuralmente más lujosas. Em, es un tiempo que este tiempo le hizo mucho daño al cristianismo porque cabalmente fue el tiempo en donde la iglesia pasó o perdió, la iglesia venía como un movimiento y aquí la iglesia se convirtió en una institución. Y el hecho que la iglesia se convirtiera en una institución perdió mucho del movimiento, de ese movimiento primitivo. Por eso es que en Sion nuestro logo dice que ya lo van a ver. Ustedes, de hecho, ayer les comento ahí una primicia, fuimos a grabar el video de lanzamiento, no les cuento más, ya poco a poco se van a ir dando cuenta de algunas cosas, pero en nuestro logo dice recuperando el movimiento del cristianismo, ¿verdad? Ese movimiento que se ha perdido tanto últimamente. ¿Por qué razón? Porque el movimiento cristiano se ha encerrado en cuatro paredes y se ha olvidado que el cristianismo es para poder llegar. De hecho, Santiago resume muy bien que la verdadera religión es compartir con el que tiene necesidad y guardarnos puros delante del Señor. Esa es la verdadera religión, ¿verdad? No ir domingo a domingo a un edificio y cumplir, digamos, con nuestra conciencia, con nuestras 2 o 3 horas de cristianas de la semana, ¿verdad? Creo que si le podemos llamar religión, que no es religión, ¿verdad? Pero si le pudiéramos llamar con este nombre, es más que eso. La iglesia medieval, no voy a hablar de esto, pero imagínense, 977 años, ya lo vamos a hablar en otra serie, pero es la época oscura de la iglesia, ¿verdad? Se vieron tantas cosas bastante difíciles, evidentemente, desde la iglesia imperial a la iglesia medieval. Dentro de la religión cristiana solo existe la religión católica romana. De hecho, católica, este nombre católico se dio en la iglesia imperial, ¿verdad? Que significa universal. Eso es lo que significa la palabra católica. Pero bueno, luego dio paso a la iglesia medieval. Había muchas cosas no muy buenas dentro en esa etapa de la iglesia católica que dio paso a la iglesia reformada, ¿verdad? Desde el año 1453 al año 1648, 265 años para dar paso a la iglesia moderna. Lo dejo acá este pequeño resumen para entrar. Dije esto para que esto se entienda un poco más. Ahora, la reforma después de la iglesia medieval, ¿verdad? Lo ven ustedes aquí a mi derecha, dice que el gran exponente de la reforma es Martín Lutero. Seguramente muchos de ustedes lo han oído. Aquí un breve perfil de él. Él nació en Alemania en 1483 y en contra de los ideales de su padre. Cuenta ahí la historia de que el papá de Martín Lutero quería que él fuera médico, ¿verdad? Entonces, en contra de los ideales de su padre, él comenzó en 1505 con 22 años su carrera teológica y él llegó a obtener el título de doctor en teología en 1512 con 29 años. Él ya era doctor en teología. Yo cuando veo estos personajes digo, Señor, ayúdanos a prepararnos, porque hay gente que en verdad se ha preparado y en la medida que se ha preparado ha trascendido. Esto también lo vemos en la Biblia. Cuando hablábamos de la escuela misionera, ¿por qué Pablo trascendió más que Bernabé? Si fueron, de hecho, Bernabé en Hechos 13:1 era más importante para la iglesia de Antioquía que Pablo. ¿Por qué Pablo llegó más lejos? ¿Por qué Pablo trascendió más? Es porque Pablo estaba más preparado que Bernabé. Entonces es importante que nos preparemos, ¿verdad? Entonces él 7 años más o menos ahora para llegar a un doctorado en teología no son 7, sino alrededor de 8 años, ¿verdad? Para convertirnos en doctores en teología. Espero que en Sion allí muchos de nosotros vayamos alcanzando. De hecho, tenemos muchas ideas, muchos proyectos, inclusive de becas para darle a algunos becas para que vayan a estudiar teología. Poco a poco les vamos a ir hablando de los beneficios que el Señor nos está permitiendo tener. Pero bueno, sigamos en la lectura. Entonces dice el principal argumento en que se basó la reforma fue el oponerse a la venta de indulgencias autorizadas por el Papa León X. ¿De qué trata esto, verdad? Y es que en estas indulgencias, digamos que alguien que quería pecar mañana, poniéndolo de esta forma, alguien que quería pecar mañana, el día de hoy hacía un pago a la iglesia de tal manera que ese pecado que iba a cometer el día de mañana ya estuviera perdonado. Además, también
dentro de estas ventas de indulgencias, quizá alguien había muerto de nuestras familias sin el Señor. Esa doctrina que ellos decían que si usted pagaba X cantidad de dinero, esa gente salía de cárceles, ¿verdad? En el Seol y entonces con ese dinero él alcanzaba una especie de perdón. Entonces, Lutero, eso dio lugar a que él elaborara una serie de tesis y las comenzó, es famoso eso, no sé cuántos han visto hasta la película, pegó las tesis afuera de su iglesia, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517, esta fecha yo creo, hay algunas iglesias que en vez de celebrar Halloween, por ahí vi una iglesia, no, si no estoy mal, en Costa Rica, que andaba celebrando el Halloween dentro de la misma iglesia. He visto que algunas otras iglesias me parece muchísimo más acertado que celebran la reforma. De hecho, en 2017 se celebraron 500 años de la reforma, es decir, que ya vamos por 504 años, vamos a cumplir este 31 de octubre la reforma, ¿verdad? La fecha que marca el comienzo de la reforma protestante. Y entonces, ya adentrándonos en el tema, en el aspecto teológico, además de lo que ya de Lutero, él para él su vida cambió totalmente a través de esta doctrina de la justificación por la fe, apoyándose exclusivamente, como dice acá en el libro de Romanos. Lutero, y esto fue mucho de la reforma, Lutero hizo de la palabra de Dios el punto de partida y la autoridad final de su teología. Aquí había problema de quién tenía mayor autoridad, la iglesia o la Biblia, la iglesia o la Biblia. Y en este tiempo la iglesia tenía mayor autoridad que la misma Biblia, ¿verdad? Entonces Lutero no, dijo, no, esto no está bien, la palabra de Dios tiene que ser el punto de partida. Entonces, para salir ya de la introducción e irnos directamente al tema, aquí ven Martín Lutero y sus 5 solas. No voy a hablarlo despacito y leerlo todo porque por razones del tiempo, pero lo van a poder leer ustedes. Básicamente, estas 5 solas, como dice acá, expresan 5 verdades, 5 creencias fundamentales que para esta iglesia de la Reforma era como las columnas, como los pilares. Y entonces ellos hablan de esto, ¿verdad? De sola escritura, solo por medio de la escritura, hablan de una sola fe, solo por la fe, Dios salva, de solo gratia significa solo por la gracia, solo Christus, es decir, solo a través de Cristo, o soli Deo gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Entonces, a través de estas 5 solas, Lutero le daba nuevamente la preeminencia, la autoridad suprema a Dios y a su palabra, ¿verdad? Entonces, solo gratia, lo leo nada más, dice, es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios. Es decir, no es un favor, es decir, por un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Lutero pudo encontrar reposo dado que confirmó a través de esta doctrina que la salvación no dependía de él, sino del mérito del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos vamos ya directamente al mensaje, ¿verdad? Sola gratia, y tal como lo hizo Lutero, pues evidentemente nos vamos a apoyar en el libro de Romanos. El libro de Romanos, tal como lo vimos en el tema pasado, el encuentro por la gracia, es el tema que más contiene la palabra gracia en la Biblia, con 29 veces. Hay por ahí una anécdota bien famosa de Lutero, y es que cuando él dice que cuando él conoció la gracia, tiempo antes de conocer la gracia como se debe, cuenta la historia de que él se confesaba bastante seguido, y porque es digamos, un sacramento, una doctrina en la Iglesia Católica, ¿verdad? La confesión de pecados dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica se conoce más quizá como ministración, ¿verdad? Y entonces, por ahí hay una anécdota muy interesante que cuentan que el confesante, esa persona que confesaba a Martín Lutero, o dicho de otra forma, a quien Martín Lutero le confesaba sus pecados, dice que era un trabajo para él bastante agotador, porque Martín Lutero, él pensaba que si había un solo pecado que él no confesara, se iba a condenar. Entonces cuenta la historia que él se confesaba más o menos
de 3 a 4 horas diarias, ¿verdad? Decir, mira, pensé esto, pensé lo otro, se me vino este pensamiento, vi a no sé quién y me enojé, maldije a no sé quién en mis adentros, codicié a no sé quién. Entonces él tenía esa disciplina de confesarse a diario a tal punto que de repente había terminado ya su confesión de pecados y de repente, qué sé yo, 1 o 2 horas después se le venía otro mal pensamiento y él quería llegar a confesar ese pecado en ese mismo momento porque él sentía que si no lo confesaba perdía la salvación. Entonces él, para cuando él comenzó a hacer un análisis exhaustivo, un estudio serio del libro de Romanos, fue algo liberador para Martín Lutero, a tal punto que a él lo llevó a no solamente cambiar su vida, sino cambiar su doctrina, aunque doctrinas son formas de vida, ¿verdad? Pero cambió todo, cambió su vida, su pensamiento, su ideología, a tal punto que hasta cambió, si se puede decir de esta forma nuevamente, cambió un poco su religión, ¿verdad? Su forma de vivir el cristianismo, de tal manera que él abrió, o el Señor lo usó a él, ¿verdad? Para abrir una nueva vertiente que es pues el inicio del protestantismo, porque él entendió la gracia en Romanos de una manera extraordinaria. Entonces, adentrándonos ya a algunos nada más algunos textos de Romanos ya para ir un poco compresionando y que podamos conocer la gracia, la sola gratia, ¿verdad? Que solo necesitamos la gracia. Vemos la palabra en Romanos 3, 21 y 26. Esta me está gustando mucho, les recomiendo, yo recomiendo, antes recomendaba mucho la Nueva Traducción Viviente, es una Biblia muy buena. Ahora estoy leyendo mucho la Reina Valera, la RBC, que es la Reina Valera contemporánea. Es una Biblia muy, muy buena y es la que vamos a leer a continuación. Romanos 3 del 21 al 26, cuando el apóstol Pablo comienza a escribir por revelación. Recuerden que los primeros escritos del Nuevo Testamento, desde una perspectiva cronológica, ¿verdad? Es decir, ¿quién escribió primero los textos del Nuevo Testamento? No fue Mateo, ¿verdad? Mateo más o menos se escribió en el año 80 después de Cristo. Pablo comenzó a escribir más o menos del 46, más o menos como hasta el 60, ¿verdad? Él fue el primer escritor en el nuevo pacto. Qué lindo. Y de sus mensajes fundamentales. Algunos dicen que las cartas de Pablo, las cartas que Pablo les mandó a Corinto, a la comunidad de Éfeso, a la comunidad de Galacia, a la comunidad de Tesalónica, a los filipenses, los escritos pastorales, a Timoteo, a Tito. Todas esas cartas, aunque contienen mucha doctrina, estaban siendo enviadas por un problema que había en esa comunidad. ¿Por qué Pablo le escribió específicamente de algún tema específico a la comunidad de Corinto? Por ejemplo, él les hablaba a la comunidad de Corinto, les hablaba mucho de la división, aún en la Santa Cena, en la institución de la Santa Cena, 1 Corintios 11, les habla acerca de esa división que imperaba. ¿Por qué él escribía eso? Porque era un problema en la comunidad de Corinto. Mientras que Romanos, algunos estudiosos dicen que es el escrito Paulino por excelencia porque fue en el que él se sentó a resumir o a instituir verdaderamente la doctrina de la iglesia cristiana. Y uno de los temas centrales de Romanos es la gracia. Y entonces a partir del capítulo 3 de Romanos, él comienza a ir adentrándose a un contexto de gracia maravilloso que yo le pido al Señor que entendamos, que el Señor nos lo revele, que lo entendamos por iluminación, de tal manera que nuestra vida cambie, ¿verdad? Yo estudiando este tema, el Señor me hablaba de cosas personales extraordinarias que quebraban mis adentros. Yo le pido al Señor que podamos entender la gracia con ojos nuevos. No solamente, es que la gracia es un regalo inmerecido y ya. No, la gracia es algo maravilloso. Y entonces Pablo en Romanos 3, 21 al 26, él en el contexto bíblico dice por acá, la justicia viene por medio de la fe. Y entonces dice, se ha manifestado, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Verdad? Entonces, versículo 22 lo responde. La justicia de Dios dice por medio, o en otras palabras, la justicia de Dios es la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice acá, la justicia de Dios
es por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en él, perdón. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Entonces ya comenzamos a ver que el apóstol Pablo, por revelación, él entiende que nosotros somos justificados gratuitamente por la gracia, es decir, somos declarados. De hecho, esa palabra son justificados. Cuando nosotros estudiamos más esta expresión, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene en alguna medida, ustedes recordarán su obra redentora, esa obra redentora por su gracia, Él nos declara justos, y esta declaración tiene que ver con un término legal, una sentencia que tiene que ver con el perdón de la culpa, el castigo del pecado y la aprobación de Dios. Lo digo nuevamente, esta justificación gratuita por la gracia tiene que ver con una declaración legal, una sentencia que hace el Señor mismo, de tal manera que nosotros seamos perdonados de la culpa, que seamos exonerados del castigo por el pecado y que recibamos la aprobación de Dios. Es algo maravilloso. Y dice versículo 25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que al final del día el justo es Él, y nosotros en la medida que creemos en Él, ¿verdad? Evidentemente hay un tema de la fe aquí bastante a platicar, ¿verdad? Que la fe no se trata solamente de creer, sí hay un Dios y yo ya creo en Él y a raíz de eso yo ya soy justificado. No, sí comienza, digamos, nuestra justificación, nuestra aprobación con creer que hay un Dios, pero es más que eso. Romanos 14:13 habla de que fe es tener una relación correcta con Dios, ¿verdad? Así que es algo maravilloso como la fe, lo decíamos en el tema pasado, no, el tema, cómo se da ese proceso de la salvación, y lo dijimos el domingo pasado, Dios da gracia y nosotros respondemos con fe, y entonces ahí se amarra la vida eterna para nosotros. Dios da gracia y nosotros respondemos con fe. Yo le pido al Señor y le pido que tú también lo analices y que el Señor nos ayude a responder adecuadamente, con una fe adecuada, lo maravillosa que es su gracia, que nos da un lugar. La gracia nos posiciona. La gracia es algo maravilloso. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo, ¿verdad? Y su justicia perfecta. Y como lo habíamos dicho al inicio, esto no debe de darnos lugar a libertinaje. Bueno, si nada más es por los méritos de Cristo, no importa lo que yo haga, sino que el conocer este tema nos debe de ayudar en alguna medida a mostrar un profundo agradecimiento a Dios por su obra perfecta, ¿verdad? Es algo maravilloso. Y este texto de Romanos 3 está íntimamente ligado con Isaías 53. Vamos a leer algunos versículos del 4 y 5 y 10 al 11, siempre en la Reina Valera contemporánea. Y dice, con todo, y mire qué profecía más extraordinaria estaba recibiendo la escuela de Isaías, ¿verdad? Él llevará sobre sí nuestros males. Evidentemente se está refiriendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos nosotros, digamos, lo voy a decir de esta forma, ¿cuál es una de las grandes diferencias entre un creyente y un no creyente? Entre un hijo de Dios y un creado por Dios, en términos del pecado. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver más adelante, pero de las grandes diferencias es que el creyente ha sido liberado del pecado. El pecado se convierte entonces en una elección.
Nadie está obligado a pecar, mientras que aquel que no es creyente no ha recibido esa facultad y entonces es gobernado. El pecado lo tiene sojuzgado, lo tiene dominado de tal forma que la persona no decide, no tiene como mayor voluntad en decir voy a hacer esto o no lo voy a hacer, porque es totalmente dominado por el pecado. Entonces es una de las extraordinarias maravillas que la gracia de Dios hace en nosotros y yo le pido al Señor que cada vez lo vayamos viendo más, ¿verdad? Entonces, con todo el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado, pero Él será el herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Por eso es que hay un tema por ahí que se conoce o lo he oído, la gracia barata, y es algo que ya que puede ser que la persona ya no le da el valor. La salvación es gratis. La verdad es que la salvación no fue gratis. Hubo una sangre, hubo un castigo, hubieron heridas. De hecho, él dice, él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Es decir, que el precio por el que nosotros hoy podamos por gracia obtener la salvación fue un precio altísimo. La gracia no es barata, la gracia es el precio de la gracia es incalculable, ¿verdad? Entonces, si nosotros viviéramos con eso, que Él fue herido por nuestros pecados, cada vez que pequemos, creo que debemos de romper, de divorciarnos con el pecado y decir, no es posible que el precio tan alto que Él pagó por el pecado, no es posible que yo me dé carta abierta al pecado, porque estamos en tiempos de gracia. Hay gente que ha visto la gracia, escuchen esto. Hay gente que ha visto la gracia como ese medio, se ha escondido en la gracia como ese medio para estar recibiendo perdón cada vez que peque. Es decir, como es tiempo de gracia, me puedo poner a cuentas y me puedo poner a cuentas y me puedo poner a cuentas. Y entonces hay gente que está viendo la gracia como el final o el perdón de su pecado. Yo creo que debemos de comenzar a ver la gracia al inicio para decir, porque estamos en un tiempo de gracia, es un tiempo para no pecar, no para recibir perdón por nuestros pecados. La gracia nos lleva a tener un poder, ¿verdad? Para no pecar, en lugar de la gracia ser sencillamente un medio para obtener perdón por el pecado. Entonces creo que tenemos que ver la gracia de una forma distinta. Él dice nuevamente leyendo, Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Esta palabra molido por nuestras rebeliones me recuerda una vez que fuimos con mi esposa, vivíamos por ahí en la zona 5 con nuestro hermano Miguelito, que por ahí le mandamos el saludo. Vivíamos allí en la zona 5 y una vez fuimos al mercado a comprar carne. Si quieren ustedes el ejemplo no es muy bueno, pero yo fuimos a la carnicería y mi esposa, yo no soy, pues, no tengo mucha experiencia en eso, ¿verdad? De ir a comprar carne, pero la cosa es que fuimos a la carnicería y entonces mi esposa pidió carne molida y entonces yo vi cómo agarraron el pedazo de carne y lo comenzaron a moler y se me vino a mí este pensamiento de que él fue molido por mis rebeliones y en la carnicería se me hizo un nudo en la garganta y me puse a llorar por dentro y decir, qué extraordinario lo que Dios ha hecho por nosotros. Regreso al texto, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz. Y por sus llagas seremos sanados. Primera de Pedro 2:24 cabalmente dice lo mismo. Es decir, que de esto habla Isaías, habla Pablo, habla Pedro. Pedro dice el mismo en Primera de Pedro 2:24 dice, el mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, dice Pedro en esa cita. Regresemos a Isaías en el versículo 10. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación por el pecado,
Y ya pasó esto, ya pasó. ¿En dónde está esto? Esto lo habla Hebreos, ¿verdad? Verá su descendencia y tendrá una larga vida. Y por medio de Jesucristo se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto. Cristo, Jesucristo. Mire esta profecía que se dio más o menos 700 años antes de que viniera Cristo. Cristo verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará, aprobará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Qué cosa más extraordinaria lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Cómo debemos de responder nosotros? Debemos de responder regresando a Romanos por fe. Tenemos que responder con fe, perdón. Yo puse en esta parte la fe por la gracia. No sé cuántos se hizo pues medio viral un, eh, un eslogan ahí en la iglesia católica, ¿verdad? En base a una doctrina católica, no sé cuántos la vieron, que decía Jesús por María. No sé, alguien de la comunidad vio esto, que pueda levantar su mano pegado, quizá como eslogan allí en un vehículo, Jesús por María, ¿verdad? No quiero hablar un poco de eso, quiero hablar de la fe por la gracia, es decir, bueno, en la doctrina católica ellos dicen por Jesús por María, es decir, por María se recibió a Jesús. El tema es que Jesús es Dios, ¿verdad? Definitivamente no lo obtuvimos por ningún ser humano. El tema es que lo tomaba este ejemplo para dar a entender el comentario, que es la fe por la gracia, es decir, por creer en Dios hemos recibido su gracia. ¿Verdad? Y entonces en el contexto bíblico aquí Pablo está hablando acerca del ejemplo de Abraham. Y entonces él dice, pues, ¿qué es lo que dice la escritura? Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Es decir, que en la medida, Hebreos capítulo 11 lo podemos ver también, que en la medida que la gente va demostrando su fe, esa misma fe va haciendo que ellos sean aprobados. ¿Cómo son aprobados? Otra vez, por la gracia. Y por eso dice el versículo 16, Pablo resume este pensamiento diciendo, por tanto, la promesa, ¿qué promesa? La que recibió Abraham, la promesa de herencia, se recibe por fe para que sea por gracia. Entonces la fe y la gracia, como se los dije hace unos momentos, vienen a ser una sinergia, no sé cómo decir, como una unión, de tal manera que nosotros seamos salvos. La gracia y la fe. Dios da gracia, yo doy fe. ¿Verdad? ¿Qué hace la gracia en nosotros? Ya para ir cada vez más compresionando. Romanos 5, si se dan cuenta, no hemos salido de Romanos. Romanos, aquí en el capítulo 5, versículo 1 y 2, el título que le pone la Reina Valera es Resultados de la justificación. Siempre que vean esa palabra justificación, es esa declaración de justos. En otras palabras, es aprobación, resultados de la aprobación. Y entonces yo puse aquí en gris, ¿verdad? El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. ¿Dónde vimos eso? ¿Se acuerdan que leímos Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, a través de Romanos 5, el apóstol Pablo nos enseña que así como el pecado nos destituyó de la gloria de Dios, la gracia nos da acceso nuevamente a la gloria de Dios. ¡Ay, qué cosa más extraordinaria! Es como que el Señor diciendo, hay un mal en el mundo, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación. Hay un mal en el mundo que se llama pecado, que ha evitado que la gente se acerque a mí, ¿verdad? Que se acerque a mi gloria. Entonces el Señor respondió. El medio que el Señor usó para combatir al pecado que nos alejaba de Él se llama gracia. Y la gracia nuevamente nos da acceso. ¿Cómo llegué a ese pensamiento? Leyendo Romanos 5, 1 y 2, que dice así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también por la fe tenemos, voy a agregar ese, tenemos acceso a esta gracia. La fe me da acceso a la gracia en la cual yo estoy firme. Qué lindo. Y nos regocijamos que estamos nuevamente en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia nuevamente nos da acceso a la gloria de Dios. Cada vez que el pecado, etapas de mi vida, y seguramente tú también has tenido etapas en donde el pecado parece como totalmente gobernarnos, como el pecado, como que si estuviéramos en el ring, nos da, no sé cuántos vieron esa película de Rocky, es una de mis favoritas, Rocky capítulo. Rocky en su, ¿cómo puedo decir? Rocky 4, ya pensando todo en Biblia. Rocky 4, ya cuando este ruso le había pegado una de tantas que ya parecía que Rocky no se paraba, él de repente se volvía a parar. Yo me puedo pensar que de repente han habido etapas de nuestra vida, y voy a hablar de mí, pero el Señor te habla a ti. Han habido etapas de nuestra vida que el pecado parece tenernos tirados contra las cuerdas, de esta ya no se levanta, este pecado lo tiene totalmente dominado, y en ese día termina para ti lleno de pecado, y uno dice, ya de esta no salgo, y al día siguiente hay nuevas misericordias. Tú inicias, yo en etapas de mi vida cuando me sentía totalmente gobernado por el pecado y me levantaba un nuevo día, yo decía, Señor, gracias porque me hizo un nuevo día más. Gracias porque aunque el pecado en ese momento me tenía totalmente paralizado, la gracia de Dios en alguna medida comenzaba a tomar mi vida, y el Señor mediante su gracia no es una gracia condenatoria, sino que es una gracia maravillosa, como cuando se puede tipificar muy bien con el hijo pródigo, esa parábola de que aunque el hijo pródigo estaba sucio, había malgastado toda su herencia, era en ese momento una mala persona, una persona que merecía castigo, una persona que había perdido su lugar. El padre, no importando su condición, llega porque él se acercó, lo abraza, le vuelve a dar su lugar, le vuelve a dar anillo, lo limpia, le dan vestido, le hacen fiesta. Eso es gracia. Eso es gracia. Y cuando comenzamos a ver allí esa batalla que nosotros estamos, el pecado nada puede hacer con la gracia de Dios. Cuando nosotros comenzamos a pensar nuestra vida, no en términos del pecado que nos gobierna, sino en la gracia de Dios que nos liberta del pecado y que nos vuelve a dar lugar a que podamos estar con la gracia, con la gloria de Dios, perdón, es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque la gloria de Dios es algo como, miren, la gloria de Dios es como un espejo, lo dice la Biblia, que nosotros nos vemos en la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la gloria de Dios, pero la gracia nos vuelve a dar acceso a la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es como un espejo, que en la medida que nosotros nos vemos reflejados en la gloria de Dios, la misma gloria nos va transformando a la gloria que estamos viendo. Es decir, que en la medida que nos vamos sometiendo a la gloria de Dios, nos vamos pareciendo a esa misma gloria que estamos viendo. Entonces, es solo por la gracia. Es solo por la gracia. No hay, el pecado no hay, digamos, no es competencia, ¿verdad? No hay pecado tan fuerte que pueda competir con la gracia de Dios. Y yo le pido al Señor que esto llegue a tu corazón de tal manera que se vayan acallando todas esas voces condenatorias, esas voces que nos alejan, y uno dice, no soy digno de vivir el cristianismo. Yo me impacto porque puedo sentir la presencia de Dios, y como quizá muchos de los que están acá, o quizá de las personas que van a ver este video, se han sentido sin esperanza, ¿verdad? Que han sido cristianos, pero han sido sojuzgados por el pecado. Nos hace falta conocer la gracia. Aquel cristiano que conoce la gracia no puede vivir siendo esclavo nuevamente. Le pasó a Pablo, le pasó a Lutero, y te puede pasar a ti, me pasa a mí. La gracia nos liberta. La gracia nos vuelve a dar acceso a la gloria de Dios. Romanos 5 más adelante dice, siempre en el tema de la gracia, dice, de repente no sé si alguien de la comunidad me puede hacer favor de leer este texto.
Romanos 5:12 dice Adán y Cristo, la trascendencia de la gracia de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para él, para el bien de muchos. Ok, entonces aquí el apóstol, gracias, mami. Aquí el apóstol Pablo comienza a hablar, a poner un ejemplo. Así como él puso el ejemplo de Abraham, él ahora pone el ejemplo de Adán y Cristo y habla acerca de la trascendencia de la gracia de Dios, hasta dónde llega la gracia, ¿verdad? Y entonces él comienza a enseñar de que el pecado entró al mundo por un solo hombre, ¿verdad? Esa puerta que el reino de las tinieblas necesitaba se abrió y un hombre se dio en el huerto. Y entonces a través de eso el pecado entró a todo el mundo y con el pecado entró la maldición de la muerte, que la muerte desde la perspectiva bíblica es separación de Dios. Entonces fue como el pecado fue, lo voy a decir de esta forma, el pecado fue el arma estrella que el enemigo usó para alejarnos de Dios. Otra vez lo voy a decir, el pecado fue el arma que el enemigo usó para alejarnos de Dios. ¿Saben cómo contestó el Señor? Con gracia. Y con gracia nos volvió a dar acceso a Él. Qué lindo. Entonces dice así, entonces dice, por medio del pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero dice, el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. De tal manera que dice a continuación, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Y miren, el versículo 17 lo resume la idea muy bien. Pues, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, es decir, por el pecado de Adán, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, otra vez que esa arma estrella del enemigo nada tiene que hacer con esa estrategia que el Señor usó en alguna medida para contrarrestar el pecado. Entonces el pecado nos aleja, la gracia, la gracia contrarresta esos efectos del pecado que engendran la muerte y la muerte nos separan. Por eso es que cuando el enemigo, otra vez en aquel ejemplo del ring, cuando el pecado nos parece que nos tiene dominados y de repente viene un nuevo día, domingo 15 de agosto, y nos acercamos al Señor y le pedimos perdón y su gracia nos vuelve a abrazar. Yo me imagino a los demonios, que el Señor los reprenda, no entienden cómo la gracia nos vuelve a dar un lugar, cómo la gracia nos vuelve a dar el lugar perdido, la gracia nos vuelve a dar lugar a la gloria de Dios y en la medida de la gloria de Dios que nos vamos metiendo, vamos siendo transformados. Entonces el enemigo no entiende y no logra considerar cómo poder hacer, ¿verdad? Para poder vencer a la gracia de Dios. La gracia de Dios es insuperable, el poder de la gracia, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo regresando, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces Romanos 6 viene a hacer una pregunta que ustedes conocen muy bien. Y aquí yo puse Romanos 6, 1 al 14. Esta es la última diapositiva para terminar. Dice, muertos al pecado. Entonces dice acá, le puse yo en gris, la gracia hace que el pecado pierda el gobierno en nosotros y se convierta en una elección. Y ahora como cristianos podemos decir no al pecado. Tenemos
ese poder de elección. Tenemos ese libre albedrío. Evidentemente la gracia no nos va a obligar a santificarnos y a consagrarnos. La gracia nos da un poder de elección y decir, ahora yo decido. Y mi respuesta es no al pecado. Lamentablemente va a haber gente condenada que quizá le diga sí. Y a pesar de que recibió esa elección, le siga diciendo sí. Yo creo que a través de esta serie de la gracia, que el Señor nos ayude a poder recibir primeramente la gracia para nosotros mismos y decir, creo que ya es tiempo de que respondamos adecuadamente a la gracia y que comencemos a hacer valer ese poder de elección y decirle sí. Sí a la gracia, no al pecado, sí a la gracia, porque Pablo pregunta acá, entonces, ¿qué diremos? Porque terminó Romanos 5, acuérdense que él no escribió en capítulos, ¿verdad? Pablo escribió de continuo. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice, ¿y entonces qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Y entonces es el versículo 1 y 2, pero el 14 ya como resumiendo el pensamiento, Pablo llega a decir, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Lo voy a dejar hasta acá. La gracia en el libro de Romanos sigue, de hecho, pero creo que la esencia de la gracia la abordó Pablo de Romanos 3 al 6, al capítulo 6, porque todavía Romanos capítulo 19, ¿verdad? En el 20, Romanos 10 en el 16, en el versículo 20, ya aún en sus saludos personales, ¿verdad? Pablo se recuerda de la gracia, dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor sea, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y termino con este pensamiento, esta conclusión, si es posible concluir con un pensamiento. Y es que este debe ser un tiempo, como lo dije recién, debe de ser un tiempo para dejar de lado la condenación, ¿verdad? Es un tiempo para dejar de asumir una culpa condenatoria por el pecado. Tenemos que soltar eso y escondernos en la gracia de Dios, primeramente para recibir su aprobación, pero también para recibir un poder para caminar en el cristianismo como a Él le agrada. Lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a hacer una oración, así que el Señor te bendiga.